Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los televidentes que nos ven en RPC Televisión, en los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metro Go y en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la edición de hoy, lunes 13 de junio del año 2022, Flor, y terminó pues la Cumbre de las Américas con un compromiso tanto del presidente Biden como de los países de América que asistieron a esa cumbre en el tema sobre el que giró la misma, que es el tema de la migración irregular. Yo siento como que no hizo mucha noticia de este año. Ojalá el tema de verdad sea abordado con seriedad, porque ese es un tema recurrente que se origina en los países que no le brindan oportunidades a sus nacionales, por lo que tienen que salir a buscar oportunidades fuera de su territorio. Entonces, si esa falta de oportunidades se puede reducir, es decir, aumentar las oportunidades, y eso tiene que ver, aunque parezca mentira, con la corrupción, con la buena utilización de los recursos de estos estados latinoamericanos de siempre. Los recursos son escasos y en donde la corrupción es un tema también recurrente, ese bienestar que debe ofrecerle los estados a sus nacionales sería la principal herramienta para evitar la migración irregular, por lo menos a nivel de América. En el caso de que se dé, también es un tema de respeto a los derechos humanos, ¿no? No, por supuesto, obviamente, porque algo que quedó muy claro también en la cumbre es que la migración irregular no se combate construyendo muros, sino que se combate tendiendo puentes. Esa es la realidad. Así que bueno, culminó la presencia de los países que asistieron, Panamá entre ellos, y vamos a ver cuáles son los resultados concretos de ese compromiso, porque ya sabemos que en esas cumbres los documentos resisten todo, los compromisos se abordan, pero a la hora de ejecutarlos es donde está siempre la dificultad. Bueno, y lo otro me pareció súper importante es que el gobierno ha ignorado la disposición legal que tiene de hacer los aportes al fondo de ahorros cuando las contribuciones del canal sean superiores al 2.5% del PIB nominal para el periodo 2018-19 y superiores al 2.25% del PIB a partir del 2020. O sea que en este momento el gobierno le debe todavía aportar al fondo de ahorros 725 millones. A propósito de compromisos no ejecutados e no incumplidos. cumplidos, y eso es importante. Y eso está establecido en ley, además. Exacto. Y por otro lado, viste que Presidencia niega la mesa de nombramientos del PRD. Y mira que alguien me escribía esta mañana, algo interesante, me decía, quizás sabes, pero con Ernesto Pérez Valladares la mesa de nombramiento la dirigía el licenciado Carlos Cabezas y con Martín Torrijos la dirigía Miguel Busch. El PRD siempre ha tenido su mesa de nombramientos. Bueno. Oye, otro tema importante a nivel internacional es el acuerdo que anunciaron los congresistas de Estados Unidos, incluyendo los republicanos que se requerían para poder aprobar la reforma al control de armas, de venta de armas. Eso es un paso adelante que hayan logrado ese acuerdo y es por el clamor popular que hay. Ayer hubo manifestaciones en varios estados que claman por ese control para tratar de disminuir. Y efectivamente no es que la ley tenga poderes mágicos. Ya se ha demostrado cuando ha habido control más riguroso en la venta de armas automáticas, de armas de asalto, se han reducido los índices de este tipo de tiroteos masivos. Así que bien por eso, ojalá se pueda concretar pronto esa reforma legal en los Estados Unidos que cuenta ya con el respaldo de los senadores republicanos necesarios para aprobarla en el Senado. Ya fue aprobada en la Cámara de Representantes. Oye, Atenógenes, ¿ya le creíste a la presidencia que no hay mesa de nombramiento o todavía? No, hombre, no, por favor, oye, me dijo. Tuviste la última aclaración, ¿no? Que es como una repetición de la última repetición. De lo que le respondieron a Rigoberto González y ahora a Ernesto Cedeño. Claro, exactamente. Y la verdad, bueno, tú hacías un señalamiento acerca de las mesas de nombramiento en la época PRD, pero no solamente en la época PRD. En los últimos 10 años, cada con Martinelli gobierno, también, con Varela también. Claro, es más, en los últimos 10 años comenzó entonces, porque antes existía a un nivel. ¿Qué ocurre? En los últimos 10 años lo que ha existido es a todos los niveles. Todo nombramiento tiene que pasar por la presidencia. Entonces, bueno, mira cómo la carta que tú sacaste en estos días. Sí.
de la Asamblea recordándole a los Así diputados es. que si mandaban Así es. tenía que ser con carta de recomendación. Así Y es. currículum. Y currículum. Porque es que Porque bueno, lo estaban rechazando. ¿Quién esos lo está son- rechazando? Las Eso- entidades, no, decían, todas las entidades. esos sí, son pero- los nombramientos que vienen del lado de la Asamblea, pero cualquier persona que en este momento trate de entrar a trabajar en el Estado, te piden que estés inscrito en el PRD. Pero mira Es que así, cuando tiene que estar inscrito en el Ernesto PRD. Cedeño pregunta cuántos miembros del PRD han sido nombrados en el Estado desde que Nito Cortizo tomó poder en julio del 19, el Ministerio de la Presidencia y su vicepresidente José Gabriel Carrizo, la respuesta que dan es que desconocen la cifra de nombramientos que ha hecho el gobierno y responden de esta manera. El Ministerio de la Presidencia no existen estadísticas sobre cuántas personas miembros del PRD han sido nombradas desde el 1 de julio. Esta fue la respuesta que dieron. ¿Qué te parece, Lo Oye? cierto es que cualquiera que sea el número, evidentemente ha resultado insuficiente y por eso los reclamos de los diputados, y tú sabes- Alejandro Magno Castillero y Tim ¿Y Guardia. tú sabes por qué me río? Entonces- ¿No? Porque es Pata que, Corte en su momento también lo dijo. no, es que espérate. Tú sabes que a veces, y resulta contradictorio, pero no solamente piden una recomendación de un diputado del PRD. Hay posiciones inclusive en el Estado donde no hay PRDs nombrados. Tienes que estar en un partido político específicamente. Como Molirena. Bueno, Molirena. No solamente Molirena, En porque lotería algunos son de los Molirena. alianza y otros no necesariamente son de alianza, son de oposición, porque también hay arreglos. Porque es que diputados de oposición también envían a algunos de sus compartidarios a ser nombrados en el gobierno. Entonces, va más allá inclusive del partidismo político del partido de gobierno. Trata y se involucra directamente en que tienes que ser miembro de un partido político, vinculado a la Asamblea por algún arreglo, por algún tipo de componente que pueda Exactamente. existir. Oye, Y Entonces, mira que trasciende hablando- el tema inclusive de que si es el partido de gobierno o no. Exacto, pero Sí. hablando de Molirena y la lotería. Ahí, por ejemplo, la mayoría de los que están en la directiva son todos son Molirena. todo Ahí sí todos ese son partido, Molirena. esa institución Sí. es de un partido, así Y de se grave y reparten las libretas escandaloso. y se reparten las libretas de lotería también de esa misma forma. Mira, Ese es el en tema. estos días estaba Judy Meana subiendo una foto súper sonriente con Pancho Alemán, sonrisitas alemán, dice sobre la actualidad política y el rol del Molirena en la alianza de gobierno. ¿Cuál es el rol del Molirena en la alianza del el gobierno? controlar la lotería. Sí. O sea, porque Eso ella es. pone una foto con Pancho Alemán, Ese es el muertos de rol. risa los dos, y de hecho la gente le pone que, oye, mira, se le ve la cara de preocupación que tienen por el país. Oh, sí. Oye, a propósito de planillas, Es que el preocupado ahí es el alcalde, muy, no Judy Meana. Correcto. muy puntual la carta, el comunicado, Y ni él ya. el pronunciamiento de la Cámara de Comercio sobre eso, sobre el aumento de la planilla, sobre la falta de rendición de cuentas y sobre lo insostenible que es ese ritmo de gasto por parte del Estado. Así que... No, y mira quién lo llama. O sea, desde la sociedad civil se hace el llamado porque la oposición política no lo puede hacer porque ellos son parte de... son parte. Claro. Así es, Por eso, evidentemente. y digo, ni hablar tampoco de los independientes, porque los independientes tampoco se pronuncian y tratan por lo menos de hacer lo que en este momento ha hecho el licenciado Ernesto Cedeño, que parece el único independiente. Porque sí son intereses políticos, definitivamente, pero intereses políticos para beneficio de la comunidad. Pero como los partidos políticos de oposición al gobierno están involucrados en el tema, ninguno exige rendición de cuentas, como dice muy acertadamente la Cámara de Comercio. Sí. Oye, y a propósito de cosas, de rendiciones de cuentas y demás, el presidente Cortizo vetó, antes de irse de viaje a la Cumbre de las Américas, la ley de conflicto de intereses. Yo estuve leyendo la carta del veto. Si bien hay cosas puntuales que ameritaban objetarla parcialmente, como por ejemplo atribuirle el control otra vez a la ANTAI, que parece ser la entidad más preferida del gobierno para controlar ciertos temas, lo cierto Está es demostrando que... eficiencia en eso. Sí, lo Sí. cierto es que el Era una gobierno... promesa de campaña, por favor. Lo cierto es que el gobierno... Firmó un documento. se firmó, comprometió, ahí se le ve firmando el Cortizo se documento. comprometió en campaña a aprobar ese tipo de legislación. Entonces, bueno, vamos a ver, ojalá sea para mejorarla, la objeción presidencial en ciertos aspectos y no para no cumplir ese compromiso tan necesario. Bueno, mira, hoy Rodrigo este es el país Noriega del conflicto de intereses. hace Y un se análisis. aprueba una ley y es objetada por el Ejecutivo. No, y eso que ya había pasado por la Asamblea en donde habían descabezado elementos muy importantes que tenían que ver con ese conflicto de interés. Pero bueno, al final lo que quedó se pasó al Ejecutivo que terminó matándola. Acabando con Y la acabando cosa. con ella. Sí, pero mira, hoy Rodrigo Noriega hace un análisis de esto
Y hay dos párrafos que quisiera destacar. Dice, los artículos 3 y 6 y 8 reiteran principios jurídicos ya existentes en la legislación panameña y que son parte de este proyecto de ley por razón de unidad temática. Es ridículo vetar un artículo como el número 6 que parafrasea las prohibiciones contenidas en el Código Penal y en el Código Fiscal, así como en normas de carrera administrativa, que regula el procedimiento administrativo y el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. En otras palabras, se vetó solo por vetar. Y en el caso del artículo 13 hay un error de término, ya que se usa la palabra incompatible cuando debió usarse inhabilitado o algo similar. Es muy común este tipo de errores en la legislación panameña, ya que si los proyectos de ley fueran debatidos responsablemente, la Comisión de Estilo, no me acordaba de esa comisión, tendría la oportunidad de corregir esta redacción después del segundo debate legislativo, de forma tal que en el tercer debate el proyecto estuviese mejor redactado. Sin embargo, el sentido gramatical de la oración queda claro, por lo que el veto tampoco se justifica. En cuanto a los artículos 21 y 22, se refieren a funciones que la ANTAI adquiriría en virtud de este proyecto de ley. Es justo aclarar que sin estas funciones la ANTAI queda con potestades muy limitadas para hacer el trabajo en la lucha contra los conflictos de interés en la función pública. Ahora, debe ser una entidad política la responsable de, esa pregunta siempre surgió a raíz de las discusiones en la Asamblea, ¿debe ser una entidad política la responsable de velar por los conflictos de interés? O sea, nuevamente, vamos a lo mismo que estábamos discutiendo con la Ley de Protección de Datos, te conviertes en juez y parte, porque es que si eres una entidad política, el director de la ANTAI es designado. Entonces yo creo que allí hay que hilar delgado en ese tema. Debiese ser la suma de, no la de una sola entidad a que se convierta en juez y parte, en algo tan delicado como es el conflicto de interés. Perfectamente. Eso particularmente. Perfectamente eso podría pero eso atribuírsele salió exprofeso a la Procuraduría de la Administración. De la Asamblea, sí. Perfectamente podría atribuirse Claro. a la Procuraduría de la Administración el control de ese cumplimiento de las normas de conflicto de interés. De hecho, administrativamente ya la tiene, de acuerdo con la ley 38 del año 2000. Pero Así bueno. es. Oye, Así es. atando cabos con todo lo que estamos hablando y la lotería, la directora de la lotería sigue con un silencio sepulcral. Las revelaciones que se han hecho Justo lo decíamos aquí el viernes. a raíz de los últimos movimientos y arrestos de capturas de personas involucradas, de detenciones preventivas, etcétera, indican que las personas que denunciaron estas irregularidades fueron destituidas por pérdida de confianza. Y la lotería, la directora de la lotería no comenta nada, no dice nada. O sea, eso es más grave aún. ¿Y los directivos tampoco? No, eso es más grave aún que la cabeza de la entidad, a donde parecen estar apuntando todos los señalamientos, guarde silencio. A mí se me hace delicadísimo. No, Sí, y pero- pasa el tiempo, o sea, hace más de un año, porque esto reventó en medio de la pandemia, y hace un año todavía se estaba discutiendo específicamente lo que iba a pasar. Hoy estamos viendo los resultados de estas investigaciones y lamentablemente en una entidad de mucho amor y de mucho cariño por la ciudadanía, como es la Lotería Nacional de Beneficencia, mancha su nombre en medio de estas denuncias. Porque es que lo que hay detrás es que se realizaron una serie de maniobras operativas para quedarse con muchos de los billetes premiados para poder entonces cobrarlos. Y eso es lo que hay detrás. Ese elemento específicamente ahí es lo que enturbia entonces la labor de la Lotería Nacional de Beneficencia. Y como dijimos, ¿en manos de quién ocurre eso? En manos del Molirena. No estamos hablando de otro partido, Sí. estamos hablando de un partido de la Alianza de Gobierno. Sí, Yo sí, debo sí. Y que todavía, después de más de un año, nadie toma una decisión sobre lo que va a pasar en la lotería. Debo suponer, al margen de las investigaciones penales que se están adelantando, que el Contralor ya inició una auditoría, porque es lo mínimo que se espera ante este tipo de revelaciones. Porque ahí se produce, al mismo tiempo que un desfalco, cobrando premios indebidamente, fraudulentamente, se produce una lesión patrimonial. Y quién sabe de qué tamaño sea el hueco que se El causó. gordito que se engordó. Sí, señor. Bueno, recuerdo cuando entrevisté al Contralor hace unos meses y le pregunté sobre el tema del gordito. Y bueno, el Contralor, yo lo cuestioné sobre eso porque le parecía de lo más normal que el gordito se podía ganar una vez al mes. Una cada vez Sí, mes. una sí. vez por mes. Sí, sí. O No, sea, y yo sí no ha quedé sucedido con más. Eso es lo que hizo ver es que recuerda, o sea. lo irregular pasaba antes. Exactamente. No ha sucedido más. Desde que se destapó el Sí, escándalo, hasta no ahí se lo han llegó. vuelto a ganar. Cuando se destapó el Sí, escándalo, si era tan hasta ahí normal, llegó. si era tan normal porque no Bueno, siguió pues. pasando. Sí. Para que vean. Oye, Curioso, ¿no? Oye, hablando del Contralor, ustedes vieron el comunicado
del Hospital del Niño, de que Contraloría no permitirá atrasos en el Hospital del Niño, Sí. que Ajá. lleva ¿Cómo- como 4% cómo van de a avance. hacer eso? ¿Van a Me nombrar- encantaría saber qué ustedes pensaron de eso, de ese ¿Cómo- comunicado cuando lo vieron. ¿Cómo van a, digo, me parece una valentonada, porque cómo va a ser la Contraloría que no se produzcan atrasos? La única manera sería que refrenden los desembolsos oportunamente, pero la parte de la ejecución de la obra no creo que sea al Contralor al que le corresponda permitir o no permitir atrasos. No sé, salvo que yo esté No, muy y yo equivocado. quiero entenderlo porque esta es una obra que tiene un atraso de 8 años. No estamos hablando ni siquiera de este gobierno. Y el avance del es de anterior. que 4%. 4.8%. Después de 8 años, solamente 4% de avance en el Hospital del Niño. Y esto lo recordamos porque ustedes se acuerdan de La Tusa, ¿no? Ahí se iba a construir un edificio llamado Claro, La Tusa, La en la Tusa. época de Martinelli. Con Y al Alberto final Vallarino de ministro. no se construyó La Tusa porque ahí se iba a construir el nuevo Hospital del Niño. Estamos hablando de hace 8 años. Bueno. 8 años después, solamente tiene un 4% de avance. ¿Qué problema? Bueno, Mira, 8 años después, 4% de avance significaría que de aquí a que esté listo, si sigue este ritmo, tendría que pasar. Tendrían que pasar. pero los 8 años no son a partir de la orden de proceder. Los No, 8 años no, fue no, por no la, importa, pero la digamos cantidad que de, si va a este de ritmo. peleas, disputas que hubo entre Una cosa y la otra. Así es. 8 Sí. años han pasado desde ese momento. Desde de la que el famosa Estado tomó Tusa. la decisión de construir el Hospital del Niño. Exactamente. Correcto. Pero de la orden de proceder es menos tiempo. Oye, a propósito, Flor, viste que estamos en la ciudad de Panamá, está entre las top 3 ciudades Más caras. más costosas de América Latina. Ujú. O sea, para los pobres, vivir en la ciudad de Imposible Panamá es una misión imposible. ¿No? El pobre, desde el punto de vista de las entidades financieras mundiales que miden este tipo hacen este tipo de medición, es creo que el que gana menos de $3 al día, ¿no? Sí. Algo así. Entonces, para los pobres, vivir en Ciudad de Panamá es simplemente imposible. Tiene que irse a vivir a otro lado. Porque Flor, estamos entre las 3. Para cerrar el ciudades más análisis que caras. creo que querías hacer con relación a, desde el momento en que se dio la orden de proceder y el avance de la obra del Hospital del Niño, ese 4% es de 6 meses, porque es que la orden de proceder se entregó en diciembre. Ok, y si O es sea, así, si es así, 25 años. se tomará 12 años 12. en construir el Hospital del Niño. Se avanzan a este mismo Se ritmo. avanza a ese ritmo. Por eso, la Contraloría está ¿Cómo pidiendo que hiciste no haya eso? atrasos, porque hice un cálculo básico acerca de, bueno, ¿cuántos Si en desde la 6 orden de meses, proceder? si en 6 meses va el 4.8%. En 6 meses En van 6 meses van 4 Cuatro. meses. Multipliquemos entonces. No, espérate, si en ¿cuántos 6 meses va 4%. En 6 meses va 4%, exactamente. Multipliquemos cuántos periodos de 6 meses puede haber para llegar al 100% de la obra. Ya. Y entonces ahí me doy cuenta que se necesitarían 150 meses. ¿Y 150 meses cuánto es? 12 años. Y 12 siguen a este años, ritmo. Y a este generalmente ritmo. avanzan. O sea, en 12 y al años final estamos es hablando de lentitud. 3 periodos Es presidenciales. como cuando actualizas en el No celular, creo. que cuando llegas a 98%, eso demora 2 horas hasta que llega al 100. Igualito, Igualito. igualito. O Allá sea, tú puedes estar en 98 y que ya está acabando. Ahora es que empieza Cristo a padecer. mejor que ni se les ocurra Bueno, en detener Tocumen- ni paralizar la En obra. Tocumen llevan 6 Ni meses. una huelga, porque Ni se una te va. huelga. porque Oye, es que- en Tocumen Terminal 2 llevan más de 6 meses con el que le faltaba el 1%. Sí, ¿te acuerdas? Y todavía no lo inauguran. Y Igualito todavía que no las se inaugura. actualizaciones del celular. Bueno, el caso del aeropuerto es otro caso similar, porque, o sea, el aeropuerto también es una de esas obras que tiene como 9 años. Y Odebrecht 9 debe años. como 300 y pico Sí. correcciones en el hospital. 300 Como y pico. 9 años. Bueno, el Hospital del Niño va en ese mismo camino si sigue al ritmo actual, porque solamente hay un 4% Bueno, de avance ya, en 6 meses. ya dijo el presidente que no permitiría retrasos en la obra. Y el No. contralor. Dijo Lau, el doctor Lau, ahí lo vemos, que tampoco permitiría, y ahora el contralor. O sea, 3 altos funcionarios dicen no permitiremos Claro, retrasos. un No, retraso es en esa verdad, pues. obra Vamos a ver. es que en los próximos 6 meses avancen un 3% y no un 4%. Vamos Eso es a un ver. retraso. ¿Ah? Pero a ese ritmo, señores, en 12 años se termina de construir el Hospital del Niño. Bueno, ojalá que aceleren la marcha, por lo menos es lo que esperamos. Sí. Vamos a un cambio, ya volvemos. Tenemos a nuestro invitado en línea, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de las elecciones en Colombia, que son este fin de semana. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro invitado en línea y es el licenciado César Caballero Reynoso. Él fue director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE, y además fue encuestador por muchos años. Hoy día es
gerente de cifras y conceptos en Colombia, un reconocido encuestador. César, bienvenido a Cuarto Poder. Queríamos hablar contigo un poco sobre cómo terminan las encuestas ahora que empezó la veda ayer para la segunda vuelta, que es este domingo. ¿Cómo se ven las cosas por allá? Claro que sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En términos generales, alrededor de 8 o 9 encuestas que fueron publicadas en esta ronda manifiestan básicamente que hay un empate técnico, que entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, las diferencias entre unas y otras no superan más allá del 1,4, 1,5%, y que en la práctica estamos yendo hacia una elección altamente competitiva, donde los dos candidatos tienen probabilidad de ganar muy similar. César, siempre se ha comentado que de un tiempo para acá a las encuestadoras, la gente por distintos motivos, y eso ha pasado tanto en Panamá como en Colombia, no le revela realmente su intención de voto y entonces se produce el fenómeno del voto oculto, que con una semana de veda, al igual que acá, allá en Colombia, de supuesta periodo de reflexión para el elector, la película, la fotografía, suele ser distinta del resultado de la elección. ¿Tu opinión sobre eso? Sí, la única razón por la cual una encuesta debería ser exacta al resultado del día de la elección es si la encuesta se hace postelectoral a boca de urna. Y eso no se puede hacer, porque yo soy de la posición de que las encuestas nunca predicen el futuro. Entonces, solo son una foto del momento. Exactamente. Y además los ciudadanos tienen derecho, como usted dice, hay varios fenómenos que uno se llama la espiral del silencio, otro, digamos, que tiene que ver con el alto volumen de votos en blanco que estamos teniendo. Y cuando lo digo alto es porque la diferencia entre los dos candidatos, como les dije, es de 1,6, 1,7, y el voto en blanco está siendo del 5 y el 6%. Y él no sabe, no responde todavía, se ubica en niveles de 5 o 6%. Es decir, tenemos realmente en este momento lo que hemos visto es que tenemos entre un 10 y un 14% de personas que están indecisas sobre cómo van a votar. Y obviamente eso va a suceder en la última semana. Nosotros tenemos estudios que muestran que los colombianos entre el 4 y el 8% toman la decisión de por quién votar en el momento de la urna, en el silencio de ese minuto en el cual cada ciudadano está en la soledad frente a la urna y va a decidir qué es lo mejor para él y para el país en su criterio. O sea que en este momento no se podría decir, César, que ese porcentaje de voto en blanco vaya a favorecer a un candidato o al otro. No es posible decirlo. No, yo creo que no sería responsable decirlo. ¿Por qué? Porque no sabemos esos votantes que van a hacer voto en blanco previamente cuál es el candidato por el cual hubieran votado. Digamos, eso no está claro. Igual, recuerde que la gente tiene 4 opciones el próximo domingo: votar por Gustavo Petro, votar por Rodolfo Hernández, votar en blanco o no salir a votar. Son 4 opciones que la democracia colombiana son válidas. Nosotros estamos esperando que el volumen de personas que salga a votar sea incluso superior al que votó en la primera ronda. En la primera ronda tuvimos una votación histórica. Casi el 55% de los colombianos salieron a votar, los habilitados salieron a votar, y eso es la mayor tasa de votación que ha tenido Colombia desde 1974, lo cual realmente es muy importante. Y esperan que eso no es lo que sucede siempre, ¿no? Que en la segunda vuelta hay más abstencionismo que en la primera vuelta. A ver, en segunda vuelta, cuando la campaña está más definida, la gente sale a votar como en la misma o en menor proporción. Pero en las 2 ocasiones en que hemos tenido 2 segundas vueltas muy competitivas, que es, por ejemplo, entre Serpa y Pastrana en el año 98, sí, y entre Santos y Zuluaga en el 2014, en esas 2 rondas la votación entre primera y segunda vuelta aumentó. En todas las demás, usted tiene razón, disminuye porque las diferencias son de 10, 11 puntos. Sí, la gente no siente que su voto va a hacer la diferencia. Exactamente, aquí yo creo que la gente siente, y yo estoy convencido que cada voto va a contar y será contado por la Organización Electoral Colombiana. ¿Cuánto piensa usted que va a afectar, los Petrogates en la aceptación de Gustavo Petro? Todo afecta, todo afecta. ¿Por qué? Porque es una campaña muy corta en donde yo creo que lo que más pesa son los errores de los candidatos y las cosas negativas, y así como la investigación por corrupción y pues la imputación por Vitalogic en el caso de Rodolfo Hernández, que probablemente sea el primer presidente colombiano que tenga que ser suspendido y metido a la cárcel si queda electo,
o si es senador, pues tiene una imputación de cargos en muy prontos días. Ya la imputación se hizo y falta que el juez decida si hay orden de captura o no. Y él ha declarado la guerra abierta a los jueces también. Él ha dicho que los jueces no trabajan. Y por otro lado, los Petro En el caso de Petro, también, evidentemente, lo que aparece ahí, pues obviamente aliena y separa a posibles votantes indecisos para votar por él. Claro. Algunas encuestadoras están estimando que la diferencia entre los dos podría ser de menos de 200.000 votos. Si es así, 200.000 votos de indiferentes por lo que usted llama los videos de la campaña de Petro o los escándalos de corrupción de Rodolfo Hernández, pues pueden inclinar la balanza en uno u en otro sentido. Pero esto queda clarísimo que gane quien gane, el país va a estar polarizado por un lado. Y por el otro lado, lo que me quedo preguntando de los Petrogates es, ¿las campañas se manejan así y lo novedoso es que haya salido a la luz pública o lo novedoso es que haya campañas así? No, yo creo que las campañas tienen todos esos elementos. Segundo, el tono. Usted sabe, las mamás de uno le decían, mi hijo, puede decir las cosas duras, pero cuide el tono, y el tonito cambia, digamos, la manera en que usted los dice, y yo creo que la manera como hay unas expresiones es una cosa que ya ha llegado a unos niveles que por lo menos en la política colombiana no se veían, pero normalmente eso sucede. Lo tercero es que hasta donde yo he podido ver, no hay ningún tema ilegal, obviamente hay unos temas éticos que me parecen graves, y lo siguiente es que es así en todo el mundo. César, la importancia de que con un resultado tan estrecho como el que se espera, tiene que el perdedor conceda el triunfo en una democracia es fundamental. ¿Se espera que eso ocurra? Porque hay manifestaciones, escuché a Gustavo Petro decir que las elecciones se van a definir en las calles, y eso me parece un llamado un poquito salido del tiesto también a propósito del tono. Bueno, Entonces, pero Rodolfo también ha dicho que si gana gobernaría en estado de conmoción interna. Eso es como un anuncio de dictadura. Sí, sí, pero estoy hablando del tema de reconocer el triunfo, del Sí. que lo obtenga. Entonces yo quiero señalar esto. Colombia tiene una tradición republicana desde 1836, cuando el general Santander perdió una elección y reconoció el resultado de las elecciones y concedió y hubo una transición pacífica. Solamente en 2 ocasiones, cuando hemos tenido 2 dictaduras muy cortas, entre 1905 y 1910, y entre el año 53 y 57, eso no ha sucedido. Entonces es una tradición republicana colombiana que el perdedor reconoce el resultado de las urnas. En Colombia existe un procedimiento que es el preconteo electoral que sucede esa noche, que no es oficial, que es informativo. Desde que se ha instaurado en Colombia, que es más o menos en el 94, 95, todos los candidatos han aceptado los resultados del preconteo electoral. Y las diferencias entre el preconteo y el escrutinio son menores al 1.6%. La única excepción la tuvimos en marzo del año pasado, donde en elecciones al Congreso la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue del 7%. Y eso hizo, pues digamos, un cambio, digamos, un tema muy complicado en la democracia colombiana, pero lo superamos y afortunadamente hoy nadie está hablando de fraude y creemos, y yo aspiro, que los 2 candidatos, sea el que sea, reconozcan el triunfo del otro, no necesariamente con el preconteo, pero sí con el escrutinio, porque es lo legal. Ahora, César, el tema de la veda de encuestas que ya comenzó en Colombia, ¿cómo se administra en el mundo digital? O sea, ¿se están haciendo encuestas digitales? ¿Son permitidas o no son permitidas? Porque eso es algo que también altera esa realidad ciudadana de aquí al próximo domingo, ¿no? Sí, la ley colombiana tiene un vacío, es una ley del año 97 que no tenía el mundo digital y como usted lo señala, eso es una novedad. La ley colombiana en este momento dice que no se pueden, o sea, hacer encuestas se pueden hacer, nosotros lo estamos haciendo. Lo que no se puede es publicar. Exacto. Quien las publique, quien puede ser condenado es la compañía encuestadora que la hace o el medio de comunicación que lo hace. Si estos temas que usted me señala, por ejemplo, lo hiciera una persona natural y lo publica en redes, yo tengo la sensación de que ahí hay un vacío legal que podría ser discutible. O si la hace su empresa, por ejemplo, imaginémonos que le haga Cifras y Conceptos y la divulgue un call center, por ejemplo. Es que eso se me salió de las manos, ¿cierto? O sea, se lo mandé al que me contrató o a mis 3 hermanos y no tengo idea cómo salió. ¿A quién multas? Sí, exactamente. Hay una resolución, pero que su
digamos, fortaleza jurídica está en discusión. Ustedes ahora veo que conocen bien los temas jurídicos. Eso está en discusión porque el Consejo Nacional Electoral sacó una resolución prohibiéndolas. En principio yo aspiro a que nadie la viole. Va a haber encuestas y rumores sobre encuestas, pero en principio, por ejemplo, en primera vuelta se respetó y no hubo ninguna que yo haya visto, que nadie haya publicado en ninguna red, digamos, y me parece que eso, pues debemos cumplir la ley es esa, y yo pues puedo no estar de acuerdo, pero esa es la ley y hay que cumplirla. Ahora, César, ¿pero sería de influencia que eso ocurriese? ¿Influenciaría en algo la opinión pública, dado un resultado tan estrecho y siendo la incertidumbre lo que prevalece para las elecciones? Sí, yo les cuento, estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre las encuestas electorales como un dispositivo de poder. Entonces, yo creo que las encuestas sí tienen una influencia. No en todo el mundo ni en la misma proporción, pero en una elección tan cerrada, afectar la votación de 200.000 personas, pues puede cambiar el rumbo de una elección. Y yo sí, pues digamos, creo que en ese sentido las encuestas sí tienen efecto sobre la población, no el mismo sobre todo el mundo. En algunos casos ratifican la decisión de voto, en otros la cambian, en otros simplemente la justifican, pero una encuesta que, digamos, sí tiene efectos como dispositivos de poder, eso es lo que yo. Las adhesiones que ha tenido cada candidato desde la primera vuelta para acá, 2 semanas, un día por ahora, ¿a quién favorecen? A los dos, porque todo voto cuenta. Entonces, digamos, cuando uno lo mira, pues evidentemente todas las adhesiones suman, y yo creo que ese es el trabajo de los políticos, mostrar en primera vuelta que son capaces de lograr una propuesta y que luego son capaces de lograr consensos y tender puentes y lograr más apoyos. Entonces, a unos y a otros, digamos, ahí los votos van sumando, y lo que las encuestas están diciendo es que la sumatoria de unos y otros los tiene absolutamente equilibrados. En esta elección hay particularidades distintas a las que hubo en las elecciones pasadas, César. Por ejemplo, es primera vez que la izquierda tiene realmente posibilidades de llegar al poder. Segundo, sí, si gana la derecha, hay posibilidades de que el presidente sea condenado y vaya preso. Entonces, hay cosas... No, hay otra. Es la primera vez en este siglo que no llega un candidato uribista. Ahí voy, a ese tercero. Y no están siendo definidas, además, por el uribismo, por lo menos no abiertamente, porque se oye... Sí, no abiertamente. Pero se oye que Uribe está apoyando a Rodolfo a su manera, ¿no? Pero como siempre trabajando tras bastidores. La pregunta es, aparte de esto, ¿qué está caracterizando esta elección y qué no cambiaría en el caso de que cualquiera ganara? Mire, lo primero es que esta es una elección de cambio, porque en primera vuelta los colombianos, el 72.6% votamos por los 3 candidatos que decían vamos a hacer un cambio, que eran Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. La sumatoria de los 3 es el 72.6%. Es decir, el mensaje político es las cosas no van a ser como estaban. Colombia quiere un cambio, y Colombia con los 2 candidatos tiene un cambio. Tiene un cambio representado por Rodolfo Hernández y tiene un cambio representado por Gustavo Petro. Tienen en el programa de gobierno, nosotros lo hemos estudiado, el 85% de los planteamientos son similares. Hay diferencias en un 15%, pero el grueso de los planteamientos son muy similares y tienen diferencias de personalidad, de historia y de alianzas. Esas son las diferencias. Pero cambio va a haber. Yo tengo la sensación que Colombia va a un escenario de cambio, y yo confío que ambos cambios sean institucionales, que lo que ha dicho, por ejemplo, Gustavo Petro de que llamaría a una emergencia económica para proponer un programa de alimentación de emergencia, no lo haga, pero tampoco creo, ni debería hacerlo Rodolfo Hernández, un estado de sitio que levanta todos los derechos fundamentales, incluida la libertad de prensa, por ejemplo, que él ha dicho que lo va a hacer desde el primer día, que tampoco lo haga. Yo aspiro que las instituciones colombianas controlen los excesos, digamos, que han podido manifestar estos 2 candidatos de cómo afrontarían la forma de gobernar. No, y la Asamblea Constituyente y las expropiaciones de las que ha hablado, se ha señalado a Petro, más que hablado, se ha señalado a Petro. Yo te recuerdo que Petro habló de Asamblea Constituyente en la campaña de hace 4 años. Exacto. Y los 4 años ha negado que lo haría. Y sobre expropiaciones, él ha dicho que no las va a hacer. Ha utilizado una expresión que se llama democratizar, particularmente terrenos baldíos que son de la nación, que no son de privados, pero que hoy están ilegalmente en manos de particulares. Eso es lo que él ha dicho. Pero pues son las cosas que dice, y que yo creo que siempre que se conserve la separación de poderes y las vías institucionales, hay cosas que uno puede mirar, pero siempre dentro de las reglas de juego. Perfecto. En cuanto a la libertad de expresión, relaciones internacionales y economía, en esos 3 temas, grandes temas,
cómo le iría a Colombia con cada uno de los dos candidatos? El principal cambio en relaciones internacionales es que ambos han dicho que lo que hizo el presidente Duque es un absoluto desastre frente a Venezuela y frente a haber cerrado las relaciones consulares con el gobierno de Nicolás Maduro. Todos dicen, estamos de acuerdo, que se pueda suspender relaciones diplomáticas, pero los derechos consulares que tienen colombianos que viven en Venezuela, que viven en la frontera, y venezolanos que viven en Colombia y que viven en la frontera, esos son más de 8 millones de personas, por una decisión, a mi juicio equivocada, del presidente Duque, han estado 4 años sin un solo servicio consular, lo cual es una absoluta drama. Ambos candidatos han dicho que lo primero que van a hacer es restablecer relaciones consulares y en el caso de Rodolfo Hernández incluso ha dicho que va a hacer relaciones diplomáticas. Entonces va a haber un cambio en eso. Lo segundo es que ambos de alguna manera van a mantener una relación con Estados Unidos como el principal aliado de la región, de pronto con unas discrepancias de criterio más grandes de Gustavo Petro y menos de Rodolfo Hernández. Y Rodolfo Hernández ha hecho unos anuncios un poco extraños, ya tiene un decreto listo en el que va a cerrar alrededor de 36 embajadas, 6 de las cuales no existen en Colombia, pero él dice que, digamos, no, Colombia ya no las tiene, pero él dice que las va a cerrar, pues ya están cerradas, pero él dice que va a, de alguna manera, a ahorrar gastos y de alguna manera a afectar los servicios consulares de colombianos en muchas partes del mundo porque él considera que ahí hay unos gastos que no se deben hacer y que los servicios consulares en el exterior pues no están bien. En ese mismo sentido, él dice que va a convertir la Casa de Nariño, la presidencia de Colombia, en un museo y que él va a despachar desde un apartamento. ¿Eso qué tanto ahorraría? También ha dicho, por ejemplo, en ese sentido, para ahorrar, que él va a andar sin escoltas y que va a andar en Uber. ¿Eso qué tanto ahorro representa para el Estado? ¿O es populismo? Sí, yo creo que eso no, digamos... A ver, hoy proteger al presidente de la República en el Palacio de Nariño está organizado, hay una estructura de vías y de infraestructura para hacerlo, y está el batallón guardia presidencial, que además duerme cerca a Palacio de Nariño para proteger al presidente. Si él se traslada al apartamento de la 93, el costo para protegerlo sería mayor, porque primero no está la infraestructura para hacerlo y tendríamos que tener un mayor costo para hacerlo. Que la Casa de Nariño sea un museo, hoy en día, pues yo creo que el doctor Rodolfo Hernández no lo sabe, pero desde Belisario Betancur, varios presidentes han establecido programas de visitas guiadas a la Casa de Nariño. Además, alrededor de la Casa de Nariño hay un montón de museos. Sí, no, y entran. Yo, por ejemplo, he entrado, digamos, varias veces y hay visitas guiadas por personal de la Casa Militar, que lo hace y lo hacen con un gran gusto. Entonces, me parece que ahí hay una serie de propuestas que realmente sí señalan un sentimiento y es el deseo de que el Estado colombiano tenga menores gastos superfluos, y en eso yo creo que apunta bien, pero creo que él debería apuntar a otros gastos. Y te voy a dar un ejemplo. En el presupuesto general colombiano, la Cancillería apenas aporta el 1% del presupuesto total. Es decir, si incluso Rodolfo Hernández no cerrara lo que dice, sino todo, no se estaría ahorrando sino el 1% y obviamente dejando desprotegida las relaciones diplomáticas colombianas y a millones de colombianos que viven fuera del país y a millones de turistas que quieren venir a Colombia que necesitan servicios consulares. Perfecto. Bueno, muy interesante la conversación. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, Muy amable, vamos a ver muchas qué pasa esta semana en Colombia y los resultados el domingo, que parece ser que van a ser voto finish. Así que vamos a ver. Todo apunta. La incertidumbre sigue siendo el elemento clave. Todo apunta. Así es, así es. Feliz día. Gracias. Igualmente. gracias. Nosotros nos vamos a un cambio. Y ya regresamos aquí en Cuarto No Poder. se vayan. Oye, bien didáctico el invitado. Sí, y muy conocedor, tiene mucha información dura con la que cierra las elecciones, con el que cierra esta veda, mejor dicho, de periodo electoral, que ocurre algo similar más o menos en Panamá, o sea, quedan todavía muchas lagunas allá como acá, con relación a qué pasa entonces con el tema de las redes sociales y la divulgación de encuestas. Muy similar a nuestra legislación, por más que se trató de alcanzar algún tipo de consenso en Panamá, allá pasa lo mismo, o sea, difícilmente vas a poder controlar, por lo que ya el tema de la veda se hace innecesario en las campañas, debiese mantenerse ya el conocimiento electoral, incluso hasta el propio día de las elecciones, no entiendo, ¿no? No, lo curioso además es que ya métodos que se usan hace años, hace décadas Sí, en países exactamente. avanzados como la
encuestas a boca de urna todavía siguen estando restringidas en nuestros países. Sí. ¿Ustedes no piensan que ¿en qué puede que el afectar? elector debe tener unos días de reflexión sin tanto ruido? No, para nada. Yo No no creo. creo. Para nada. La reflexión pudiera valer para la campaña, para la propaganda de campaña. Pero las encuestas, Pero ¿por es qué? que ni tanto, porque inclusive para la propaganda, con todo y que ahora las reformas electorales están solicitando a cada uno de los candidatos que se inscriba el URL, la dirección, el uso de las redes sociales de los candidatos y sus redes sociales en donde hace su propaganda. Eso no excluye en el caso panameño, por ejemplo, a que un tercero o un ciudadano pueda hacer uso de manera personal de la promoción de un candidato. Entonces es muy difícil, dadas las circunstancias de la tecnología y toda la capacidad que tiene la gente para expresarse ahora. Entonces son cosas que van siendo desfasadas por el tiempo. Sí. Ya inclusive ni la propaganda como tal, ni el tema de las encuestas, es necesario suspenderlo, crear una especie de veda. Ya es que el votante... Que cada esté quien tenga expuesto su hasta lo criterio y último. decida. Claro, exactamente. Sí, así es. Porque es que o sea, la veda es además parcial, Atenógenes. Sí, encima, quedó, ¿no? quedó evidenciado el viernes en la reunión que sostuvieron los medios, los gremios y los medios de comunicación radiales con los magistrados del Tribunal Electoral. Una de las preguntas fue sobre eso. Y ellos reconocieron que a nivel de medios digitales no hay manera de controlarlo, Es difícil. ¿no? Entonces, Es difícil porque ellos solamente piden... Lo que al final crea una desigualdad. Bueno, depende de la capacidad Del medio digital. De la capacidad, no tanto del medio digital, de la capacidad del candidato, porque es que si tú, es por buena fe, inscribes cuáles son tus cuentas de propaganda, tú estás diciendo al Tribunal Electoral, bueno, estas son, y esas son las que el Tribunal Electoral va a fiscalizar y supervisar. Pero ¿qué pasa con todo el montón de gente que también tiene las campañas, más allá de las cuentas oficiales, en donde también se puede hacer campaña? oye, más las cuentas boots. Exacto. Oye, la No hay transacción de compra de Twitter se está Claro. trastabillando en razón de las cuentas boots. Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. una transacción de 40.000 millones de dólares. Sí. Ahora imagínate una campaña. Sí. Hay cuentas, hay maneras y lo reconocieron los magistrados del Tribunal Electoral, que es muy difícil controlar la difusión de encuestas y de propaganda en los medios digitales. Entonces, Sí. ante esa realidad de nuestros países ya sobra crear vedas innecesarias, privando al votante de información estadística real, científica y hecha de manera profesional y con data dura. Así es. Versus las que aparecerán, por lo menos en Colombia, durante esta semana de manera informal, ¿no? Eso Sí. de que bien viene. Sí. Lo otro es, en Colombia se está dando ahora la segunda vuelta, lo cual ha vuelto a revivir el debate en Panamá, lo he visto bastante en redes sociales, de si sería prudente o no instaurar la segunda vuelta en Panamá. Siempre ha tenido sus pros y sus contras en el gobierno de Martinelli. Eso fue justamente la gota que derramó el vaso entre Martinelli y Juan Carlos Varela. Yo no sé qué piensan ustedes, a mí me parece me parece sano. Sí, a mí también me parecería sano porque eso eliminaría estos conceptos vinculados a los pisos políticos de los partidos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el piso político del PRD gira en torno al 30-33%. En el caso puntual del Partido Revolucionario Democrático, por hablar que es el partido en el poder y que tiene el que ha mantenido ese piso político a lo largo de todas las elecciones en los últimos 30 años, con excepción creo que una, que fue la de Juan Carlos Navarro, donde sí bajó ese piso a un 28%. Me parece que mi memoria no me falla, por ahí va el número. Me parece democrático, es caro. Eso, no, pero eso Pero es crearía... democrático. Claro, porque eso crearía un segundo escenario, un escenario de alianzas, un escenario quizás mucho más no partidista, sino... Más democrático. Multipartidario para ir en contra de, ¿no? O sea, le quita mucha legitimidad y gobernabilidad al presidente quedar con 32%. Claro. O sea, al final es el presidente del tercio, o sea, solamente un tercio te quiso. Claro, el porque presidente. o sea, son 3 de cada 10, o sea, los otros 7 Votaron por otro, en no contra. te querían. Exactamente. Es lo mismo lo que está pasando en Colombia. La- Si está tan voto finish la cosa, el país va a quedar polarizado sí o no. Sí, o así sea, es. cualquiera que gane. Los partidarios de la segunda vuelta tradicionalmente han esgrimido como argumento la legitimidad. Y los detractores han esgrimido como argumento que es una legitimidad, entre comillas, porque es forzada, ¿no? Digo, en Panamá se ha dado casos de alianzas
en donde se han dicho, los candidatos en su momento se han dicho de todo y terminan aliándose. Sí, o sea que ¿qué ese ocurrió? Argumento de las alianzas forzadas en política, eso no es de buen recibo para los politólogos, porque la política consiste en hacer posible lo necesario. Si tienes que aliarte con alguien con quien le has dicho, y en Panamá pasó, ustedes recuerdan para la elección Con Martinelli Varela. con Martinelli Varela, se dijeron de todo, Este burro, el sí. otro le dijo de todo, y Claro, terminaron ahí llegó aliándose. a unos niveles nunca antes vistos y nunca vueltos a ver en la política, ¿no? Sí. Sí. Específicamente. Pero El sin nivel de duda, insulto fue demasiado grande. sin duda que un presidente puede esgrimir que cuenta con más del 51% del apoyo del electorado, eso otorga una legitimidad a su gobierno. El otro tema que No, y nunca... crea también un gobierno no necesariamente Estable. controlado por un solo partido político. Sí. Exacto. El otro tema, a propósito O de sea, eso, es importante en cuanto a contrapesos. el otro tema es algo que yo siempre he abogado por ello, pero que no ha sido de buen recibo en Panamá hasta ahora, y es separar la elección presidencial De la las otras legislativa. elecciones. Así es, de las elecciones a cargo de elección popular, legislativo, gobiernos locales, etcétera. Pero quizás eso porque pueda tenemos una explicar- sola elección general cada 5 años. Pero quizás eso pueda explicar que el nivel de abstencionismo sea mucho más bajo que en otras Sí, países. porque la gente se espera 5 años para Exactamente. ejercer el derecho Yo creo que ciudadano eso al tiene voto. mucho que ver. Yo creo que si tú divides las elecciones en presidenciales, legislativas y el resto, como pasa en otros lados, yo creo que el abstencionismo aumentaría. Es probable, es una probabilidad sin duda. Es una Dependerá, probabilidad. quién sabe, ¿no? Dependerá, Sí. dependerá, porque créeme que de igual forma los partidos van a empujar. Lo que sí pudiese aumentar el abstencionismo, en el caso panameño, pudiese ser una segunda vuelta, dependiendo de las circunstancias. Sí, mira que el Porque los partidos entrevistado decía empujan que porque saben que tiene una sola oportunidad, ¿no? Para poder, aun cuando seas una minoría, ganarte Ahora, la presidencia. Y el Los que- encuestador que teníamos ahorita mismo decía que solamente cuando las elecciones estaban muy apretadas en el 98 y en el 2014 fue que la gente salió de verdad a votar. En todos los otros momentos donde ya la elección estaba casi que definida, la gente no sentía que su voto era definitivo y por eso no iba a votar. Ahora, ustedes concluirán lo mismo que yo, que a los partidos políticos, al establishment de los partidos políticos en Panamá, no les gusta el ejercicio de la segunda vuelta. No, para nada. no, por no. X o Y motivo. No. A los partidos grandes, porque ellos sienten que pueden Claro. ganar, y de hecho han ganado en los Con la últimos mínima. 30 años con la mínima. Con la mínima. Los que impulsan esto son más bien los partidos pequeños, los partidos chicos. El Partido Demócrata Cristiano, desde siempre, hoy Partido Popular, ha tenido Claro, es que- la segunda vuelta como un, Es que ustedes como se un imaginan una segunda criterio vuelta. a ejercerse. Una segunda vuelta 4 semanas después de la elección. 2 semanas, ¿cuándo fue? 4 Tres. semanas. 3 semanas después de la elección original, en donde aparecerían alianzas insospechadas. O sea, ¿por qué? Porque en la búsqueda del poder son capaces de hacer cualquier cosa. Por supuesto. O sea, el primero con el segundo aliado y no necesariamente en contra de cara a lo que sería. Pero la eso, elección. pero eso tiene lo, sus contras pero eso también. lo hemos visto sin necesidad de segunda vuelta. Ahí está el Exacto. almuerzo de la vez pasada con Martinelli, el Partido Popular con Martinelli. O sea, ese tipo de Y alianzas José Muñoz que se insospechadas. sienta con los dos bandos. Y así es, eso no requiere segunda vuelta. Pero ciertamente... No, imagínate, sin segunda vuelta tenemos eso. Ustedes se imaginan con una segunda vuelta todo lo que tendríamos. Pero eso crea también un gobierno mucho más no unificado, sino por el contrario. O sea, crearía gobierno con una multiplicidad de alianzas que también pudiesen enredarle la vida a cualquier presidente, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pero me parece interesante el debate. Se ha dejado de un lado porque en cosas más básicas no nos hemos puesto de acuerdo todavía. Entonces, mira lo de La Vega, lo de las encuestas. Sí. No, y lo que viene para el domingo en Colombia va a ser photo finish, definitivamente. Incertidumbre total todavía. Pero cualquiera de los dos representa un cambio bien drástico Sí. respecto a lo que ya Ahora, se y tenía. Y ninguno- ese sí es el mensaje de fondo aquí. Y ninguno Sí. de los dos tiene control del Congreso. Eso es importante. Les va a tocar llegar a acuerdos Rodolfo políticos todavía menos. con el Congreso. Sí, pero por Rodolfo eso menos, es que él ha pero- anunciado que él iba a gobernar con estado de conmoción interna. Eso es casi que un anuncio de dictadura, porque dice el que se oponga le tiro a los medios. Claro. Eso Muy es bien. bien delicado. Bueno, y sin Uribe como protagonista, creemos, pues. Sin Creemos, Uribe ¿no? como protagonista Creemos. de frente, Creemos. aunque es Vox Populi que él está apoyando a Rodolfo Hernández. En el caso de Petro, también es Vox Populi que está siendo apoyado
por extranjeros, por gobiernos extranjeros del mismo talante que el suyo. Así que esta semana es decisiva, vamos a ver, es una elección importante, son nuestros vecinos puerta a puerta, así que sí, Hay sí que es ver qué importante pasa. para nosotros. Así es. Muchas gracias Bueno. por acompañarnos, se nos ha acabado el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Nosotros nos vamos. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch, igual que en Oye TV. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.